Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero a los que estamos aquí, que nos están siguiendo al otro lado de las líneas, cada uno de la suya. Vamos a empezar esta sesión, esta primera sesión, después de las palabras del presidente Ignacio Para, y para ello contamos con 4 invitados. El tema, naturalmente, ya sabéis que es nuevas terapias y tratamientos inmunológicos. Y para hablar de ello nos acompañará Patricia Fanlo Mateo, que es la presidenta de la Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Ella es especialista en medicina interna y coordina la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas del Complejo Hospitalario de Navarra. Nos acompaña también Santiago Quirce, que nos va a acompañar, porque de momento todavía no se ha enganchado, debe tener algún problema de conexión, que Santiago es el jefe de servicio de alergología del Hospital de la Paz de Madrid. Pero ya tenemos con nosotros también a Marcos Paulino Huertas, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Ciudad Real, y que además es el coordinador del Grupo de Terapias Biológicas Dirigidas de la Sociedad Española de Reumatología, la SER, que no es la cadena SER, Y Luis Pázares, que es el jefe de servicio de oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nuevas terapias y tratamientos inmunológicos. Son las 5:20, tenemos hasta las 6:30. Por tanto, cada uno de los ponentes disponéis de 10-15 minutos para hablar de lo que queráis. Irán surgiendo preguntas, aparte de las que nos entren por el chat, y las que surjan, dependiendo de lo que habléis. Y luego aparecerán también mis dudas, que serán muchísimas, porque hay cosas en las cuales uno tiene muchísimas más carencias que conocimiento. Así que, Patricia, te toca empezar. Tienes tus 10-15 minutos tranquilamente. Y acto seguido, a ver si mientras tanto se nos engancha Santiago. Adelante, Patricia, cuando quieras. Perdón, antes de terminar, los que estáis oyendo, dadle al off del audio en vuestra pantalla, porque así no hay reverberaciones. Esto es, perfecto. Adelante, Patricia, cuando quieras. No se te oye, Patricia. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Perdón, es que tenía silenciado el micrófono. Disculpa, claro. Ignacio. Nada, en primer lugar, daros las gracias a Bamber y, lógicamente, a vosotros, Ignacio, por habernos invitado a esta sesión multidisciplinar, además, como es EMAIS, y que además es, bueno, pues yo creo que es un tema muy en boga, que está muy en el candelero y, aparte, es, bueno, pues muy interesante, ¿no? A mí sí que me gustaría comenzar hablando, pues, de estas nuevas terapias en enfermedades autoinmunes y centrándolas, sobre todo porque las enfermedades autoinmunes así lo son por su idiosincrasia, sobre todo centrándolas en lo que es la MPP, ¿no? La medicina de precisión personalizada, que yo creo que son un grupo de enfermedades que encajan muy bien dentro de esta medicina que hoy en día, pues, parece ser que es el futuro. Bueno, yo creo que es más el presente que el futuro ya. Y que esa medicina de precisión personalizada es lo que define muy bien estas nuevas terapias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque la medicina de precisión personalizada sobre todo lo que va a hacer es atacar determinadas dianas terapéuticas, ¿no? Que al final en las enfermedades autoinmunes sistémicas es lo que cada vez estamos haciendo más, ¿no? Con esas nuevas terapias biológicas que bloquean o van a limitar determinadas vías inflamatorias o citoquinas o moléculas que entrañan, bueno, pues bastante, que tienen bastante importancia dentro de esa cadena o inflamatoria, ¿no? En segundo lugar, porque la medicina de precisión personalizada es la que realmente está poniendo hoy en día en el centro al paciente, ¿no? El paciente va a tener esa capacidad de decidir qué tipo de terapia o qué tipo de terapias quiere recibir y, además, hoy en día, pues, los pacientes deben tener toda la información posible que nosotros, o que desde luego desde las asociaciones, pero siempre con base científica, le podamos dar, porque, bueno, pues a veces el paciente, ya sabéis, que se va a las páginas de internet y lee cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ahora con la COVID hemos visto la cantidad de bulos que han circulado, ¿no?, por redes sociales. Y, en tercer lugar, porque sí que es verdad que la genómica y la genética también va a jugar un papel muy importante dentro de estas enfermedades. Aunque muchas de ellas, como por ejemplo el lupus, sí que
tienen base genética, pero no es un gen único, sino que sabemos que, por ejemplo, en el lupus es una enfermedad poligénica, ¿no? Y que ya no es que más que sea poligénica, ¿no? Sino que interaccionan estos genes a su vez entre ellos. Pero sí que es verdad que la genómica y la genética, en el caso de las enfermedades autoinmunes, va a ser muy importante también para ver que la tolerabilidad en cuanto a la farmacología, a los fármacos que pueden tolerar o que no pueden tolerar a estos pacientes. Para mí, los avances científicos, las nuevas terapias, como ya he dicho, sobre todo van a ir en este área, en la genética genómica, la medicina de precisión personalizada. Ya yo creo que incluso en un futuro, más que llegar a clasificar las enfermedades por órganos que afectan, no incluso las enfermedades autoinmunes, sino por moléculas que podemos llegar a bloquear. Y que, lógicamente, en estas nuevas dianas y estas nuevas terapias el paciente va a jugar un papel muy, muy importante en cuanto a la decisión y a la capacidad de decisión que va a tener el paciente en las terapias y en los tratamientos, ¿no? No sé si con esto resumo o cedo la palabra a algún otro compañero para que quiera complementar o añadir otra cosa. Gracias, Patricia. Vamos a seguir adelante. Y por orden de presentación nos toca ahora, porque Santiago sigue sin poder conectar. Marcos, tu turno para contarnos lo que quieras durante los próximos 10-15 minutos. Bueno, buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a todos. Quería agradecer a la Fundación Bamberg pues, la gentileza que han tenido al invitarme. Para la Sociedad Española de Reumatología, para los reumatólogos, las enfermedades autoinmunes sistémicas son quizás las más importantes dentro de nuestro campo, digamos. Hasta finales de los años 90 disponíamos de muy poquitos tratamientos para ofrecer a este tipo de enfermos, ¿no? Teníamos tratamientos convencionales, sintéticos, inmunosupresores tradicionales, que funcionaban en un porcentaje no desdeñable de enfermos, pero había muchos otros en donde no existía una buena respuesta y entonces muchas veces te sentías frustrado, y sobre todo el paciente, por supuesto, porque veías que el enfermo pues se deterioraba y tú simplemente eras una especie de notario que atestiguaba las secuelas que iban apareciendo bien por la propia enfermedad o por los tratamientos que tenías que pautar, por ejemplo, alta dosis de corticoides, que todos sabemos, bueno, pues son importantes, pero que en ocasiones pueden producir efectos secundarios a medio y largo plazo muy, muy significativos, ¿no? Aumentando la morbimortalidad del enfermo. Pero a partir del año 98, del año 99, en nuestra especialidad, en este caso, pues aparecen las terapias biológicas, fundamentalmente al principio los anti-TNF, los bloqueantes del factor de necrosis tumoral, y eso produjo un cambio de expectativa absoluta en el pronóstico de este tipo de enfermedades, mejorando notablemente la respuesta, mejorando la calidad de vida del paciente, que es la clave. Y hay que pensar que dentro de estas enfermedades, pues no solamente es lo que es la carga de enfermedad en sí, sino también la discapacidad que origina, porque produce pues, muchísimas bajas laborales, produce muchísimas jubilaciones, incapacidades permanentes, y todo eso tiene un coste económico. Un coste económico que este tipo de tratamientos han conseguido paliar, es decir, a nivel de la salud del paciente y a nivel también de la gestión, ¿no? De los recursos. Porque muchas veces se dice que este tipo de terapias son muy caras, ¿no? Y los gestores pues, tienen una visión más cortoplacista, ¿no? De resultados. Pero si conseguimos, entre los clínicos y las sociedades de pacientes, las sociedades de enfermos, el poder demostrar que existe a medio y largo plazo un beneficio porque evitas costes directos e indirectos, hospitalizaciones, bajas, etcétera, probablemente resulta pues, algo muy interesante, ¿no? El poder mantener estos tratamientos, el poder emplearlos de una manera adecuada, de la manera más precoz posible, ¿no? Cuanto antes empiezas a utilizarlos, pues vas a conseguir, tienes una oportunidad para que la enfermedad incluso cambie su evolución natural y sea mucho más benigna, menos lesiva para el enfermo. Y a partir de ahí, bueno, pues se han desarrollado un montón de tratamientos que nos han permitido, como decía Patricia, personalizar este tipo de diseñar un traje a medida prácticamente para el enfermo, valorando pues, ciertos marcadores de enfermedad que nos indican por dónde tenemos que atacar, por qué bases fisiopatológicas tenemos que deambular para conseguir la mejor respuesta posible para el paciente. Y en eso estamos, ¿no? Es decir, que
nosotros, desde la Sociedad Española de Reumatología, pues, vamos, nos vanagloriamos un poco por haber desarrollado un montón de proyectos, de estudios. Tenemos registros, por ejemplo, el proyecto Karma, que es un registro de seguridad cardiovascular en pacientes con enfermedades inflamatorias, que tiene ya 10 años de estudio prospectivo y que ha incluido pues, a más de 4.000 enfermos, ¿no?, con este tipo de patologías. Pero luego tenemos el REGLESER, que es el estudio sobre lupus, con más de 1.000 enfermos con lupus, donde se analizan todo tipo de factores que intervienen en la enfermedad y que pueden alterar la respuesta a los tratamientos. También me gustaría destacar, cuando el tema este del COVID, que ha afectado y mucho a nuestros enfermos autoinmunes, ¿no? Había una auténtica psicosis por cómo iba a ser la respuesta y la evolución de los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas ante la pandemia. Y por eso, pues, también tenemos un registro que se llama COVID-SER, donde analizamos cómo ha afectado el COVID a nuestros pacientes, más de 600 enfermos, y también un poco los efectos de la vacuna de COVID sobre el curso de sus enfermedades. En definitiva, yo creo que en este tema lo importante es dotar a los médicos y a los pacientes de la máxima formación e información disponible, porque nos enfrentamos a enfermedades muy complejas y a pacientes cada vez mejor informados. Es decir, efectivamente, hay en la web muchísimas fuentes que son inexactas, pero siempre cuando vemos este tipo de enfermos, siempre les damos referencias para que puedan buscar bibliografía, para que puedan buscar páginas web, chats, que sean serios y que sean rigurosos, ¿no?, a la hora de que ellos sepan mejor que nadie pues, a lo que se enfrentan y cuál es la estrategia de tratamiento que vamos a tener los dos, el paciente y el médico, porque somos parte del mismo barco y ya ese tipo de actitudes paternalistas que teníamos antes, donde el médico lo sabía todo y el paciente se dejaba llevar, pues yo creo que está cambiando en una sociedad moderna, madura y democrática como la nuestra. Y de momento, pues, nada más. Muchas gracias, Marcos. Ya tenemos con nosotros a Santiago Quirce, que por fin se ha conectado. Santiago, bienvenido, buenas tardes. Nos habíamos saltado tu turno, pero lo recuperamos. Así que tienes 10-15 minutos, el tiempo que necesites para hacer tu introducción, y luego ya pasaremos al coloquio, porque luego nos queda todavía Luis, pero cuando ya los cuatro habéis hecho vuestra presentación, seguiremos. Cuando quieras, Santiago. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Bamberg y un placer pues debatir con todos los colegas. La verdad es que os he estado escuchando porque estaba conectado, pero en la otra sala, la sala general, o sea que no he perdido detalle, pero parece que el enlace que me traía a esta sala era diferente y bueno, al final he podido acceder. Bueno, yo me imagino que estoy aquí para hablar en concreto más sobre el asma, ¿no?, enfermedades respiratorias, pero yo como alergólogo, la enfermedad que más trato dentro de las enfermedades respiratorias es el asma. Y bueno, la verdad que estamos viviendo una época apasionante en la que se suceden cambios pues muy relevantes y que están cambiando la vida de los pacientes, ¿no? La verdad que la evolución y la historia del tratamiento del asma siempre conviene verla en perspectiva, porque se produjeron grandes cambios durante la segunda mitad del siglo XX, pero que eran lentos, ¿no?, aunque es cierto que muy importantes. Introducción de los agonistas beta-2, después los corticoides inhalados, que fue el verdadero hito, ¿no?, como en otras enfermedades, pero en el caso de las asma, los corticoides inhalados cambiaron drásticamente pues, la vida de los pacientes. Luego, en los 90 tuvimos las combinaciones que todavía constituyen el estándar del tratamiento, la combinación de corticoide inhalado y los LABA, o sea, los agonistas beta-2 de acción prolongada, y esa combinación ha sido el estándar hasta la actualidad. Lo que estamos asistiendo últimamente es a un cambio de paradigma en el tratamiento, ¿no? Hemos pasado de considerar pues que todas las asmas se podían meter en el mismo saco, que la enfermedad era muy similar en todos los pacientes. Eso nos llevaba a iniciar unos tratamientos que bueno, se basaban en determinar la gravedad, el control de la enfermedad y luego pues prescribir un tratamiento escalonado, ¿no?, en función de la gravedad, buscando siempre el control. Y con eso nos hemos manejado hasta ahora. Esto nos ha llevado a una especie de tratamiento que se podría denominar café para todos, ¿no? Si había poca diferenciación o personalización de los tratamientos. Sí es verdad que se ajustaba en función de la gravedad y en dos sentidos, subiendo los escalones o bajando los escalones, como en otras enfermedades. Pero había poco margen para introducir tratamientos individualizados, personalizados,
nosotros mismos tendíamos a homogeneizar los pacientes, también los tratamientos disponibles y la investigación y el propio marketing comercial de la industria farmacéutica, pues trataba de uniformar a los pacientes. Ahora estamos, desde hace 15 años, pues entramos en una época totalmente distinta, que se busca la individualización del tratamiento, ¿no? Esto está muy relacionado con lo que se ha comentado en la introducción, personalización, precisión, en fin, con lo que ello quiera significar, pero es verdad que pasamos a fenotipar, endotipar a los pacientes y ahora lo que buscamos es, con la ayuda de las ciencias ómicas, como se ha comentado antes, pues una personalización mucho mayor. Lo que ha supuesto el principal cambio es el disponer de los tratamientos biológicos. El primer tratamiento biológico que tuvimos en el campo del respiratorio fue el omalizumab, que iba dirigido frente a la IgE, o sea, iba dirigido para el asma alérgica, ¿no? Eso reforzó mucho el concepto de la importancia de la alergia dentro de la enfermedad asmática, pero luego han seguido otros fármacos que van dirigidos frente a células efectoras inflamatorias muy importantes en la enfermedad, como son los eosinófilos. Ahora digamos que estamos en una época en la que los tratamientos antieosinofílicos son fundamentales en el tratamiento del asma, pero estamos hablando siempre de pacientes con asma grave, ¿no? Porque afortunadamente los pacientes con asma leve moderada responden al tratamiento estándar farmacológico en la mayoría de los casos, y es en el asma grave donde nos permitimos hacer estas terapias más selectivas. Más recientemente se han introducido otros biológicos frente a otras dianas selectivas, como son las interleucina 4 y 13, en concreto pues la cadena alfa del receptor de la IL-4, que es compartida, y es el dupilumab. Lamentablemente, aunque está aprobado en la EMA y disponible en Europa y en casi todo el mundo, en España para el tratamiento del asma todavía no se puede usar porque no tiene precio de reembolso, y esperamos que en los próximos meses, porque es un fármaco muy eficaz. Y luego están otros fármacos por venir, ¿no? El tezepelumab, frente a citoquinas derivadas del epitelio bronquial. Bueno, yo no quiero entrar en detalles, que a lo mejor no es el objeto, pero sí cómo en el mundo del respiratorio en general y el asma en particular se ha subido a esta tendencia general de los tratamientos personalizados, ¿no? Con ello esperamos, por supuesto, además de dar solución a los pacientes que tienen formas graves de la enfermedad y que tenían muy mala calidad de vida y bajas expectativas, sobre todo que muchos eran corticodependientes, algunos lo siguen siendo, pues darles una opción terapéutica mucho más eficaz y mucho más inocua, ¿no? Mucho mejor tolerada. Y que además pensamos que en el medio y largo plazo se puede pues, hablar ya de situaciones de remisión parcial o total, algo que antes era impensable en este tipo de pacientes. Con lo cual estamos claramente en una nueva era. Luego pues, habrá, no sé, oportunidad de debatir sobre el coste-efectividad, la accesibilidad y otras muchas cosas que son importantes. Sí es verdad que nuestro sistema sanitario permite un buen acceso a estos fármacos una vez que se aprueban. Y lo que vemos en nuestras consultas es que la mejoría es absolutamente dramática en lo positivo, ¿no? Que es una mejoría espectacular. Y es una suerte poder vivir esta época en la que podemos dar una alternativa terapéutica tan beneficiosa a los pacientes. Pues muchas gracias, Santiago. Y nos queda Luis. Y la primera pregunta que a mí se me ocurre, para que cuente lo que quiera, es, Luis, ¿qué pinta un oncólogo en esto? Es decir, ¿el cáncer también tiene la capacidad de beneficiarse en su diagnóstico y tratamiento de estas nuevas herramientas? Dale al micro que no te oímos. Bueno, muchas gracias y me asumo a los agradecimientos a la Fundación Bamber. Yo no creo que vaya a poder contestarte qué hago yo aquí. Sí podré contestarte un poco acerca de qué sentido tienen las terapias biológicas en el contexto oncológico. En este país, más o menos, cada año se diagnostican 270, 280.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales más o menos la supervivencia a los 5 años realmente se ha modificado muy sustancialmente. Cuando yo empecé la residencia estaría en un 35%, hoy está casi en el 60% de los varones y supera el 60% de supervivencia a los 5 años en mujeres. O sea, fijaros qué cambio tan importante. Y eso es sobre todo porque hemos afortunadamente aprendido mucho acerca de
la biología de estas enfermedades, es decir, cómo estas enfermedades, por qué se producen y cómo se producen, qué alteraciones moleculares ocurren, a qué cambios dan lugar en la célula normal cuando ocurren estas anomalías genómicas, típicamente inducidos por un carcinógeno, menos frecuentemente son anomalías germinales y que dan lugar a que la célula se empiece a comportar de una manera anormal, aberrante, crezca mucho, no entre en apoptosis, invada tejidos vecinos, metastatice. Realmente esto es una parte de la enfermedad. La otra parte de la enfermedad es que, en principio, nuestro organismo, nuestro sistema está diseñado para que si la célula no es autocapaz de controlarse en su crecimiento y en sus propiedades, el sistema inmune va a reconocer que ahí algo funciona mal. Va a reconocer que esa célula tiene algunas proteínas extrañas, a consecuencia de esas mutaciones que han ocurrido, a consecuencia de esos carcinógenos, y debieran de ser capaces de que antes de que el tumor se haga clínicamente manifiesto, suprimirlo adecuadamente. Desgraciadamente, los tumores, que son entes muy inteligentes, son capaces de aprovechar sistemas que tenemos que son importantes fisiológicamente para hacerse transparentes al sistema inmune. Un ejemplo bueno es esto que fisiológicamente utilizamos en los embarazos, se utiliza en la placenta para que cada vez que pase una proteína fetal a la madre no se produzca una respuesta que acabaría con muchos de los embarazos, digamos, lo que podríamos llamar los sistemas buffer del sistema inmune son aprovechados por el tumor en su propio interés y les permiten desarrollar mecanismos de inhibición del sistema inmune que son muy relevantes. Afortunadamente, en los últimos 20 años o 30 años hemos conocido bastantes de al menos algunos de estos sistemas, de esto que llamamos los mecanismos de evasión por parte del tumor del sistema inmune. Y hemos reconocido algunos puntos críticos muy relevantes de control de la respuesta inmune. De hecho, el año pasado, los 2 premios Nobel de Medicina se lo dieron precisamente a las personas que descubrieron 2 de estos puntos de restricción, el sistema PDL1-PD1 y el sistema de CTLA4. Bueno, ¿qué hemos conseguido conociendo esto? Pues hemos conseguido varias cosas. Hemos sabido utilizar estas terapias de corte inmunológico fundamentalmente en 2 o 3 sentidos. Si uno piensa qué hacíamos en términos de tratamientos inmunológicos hace más de 10 años, pues utilizábamos las vacunas, en concreto, las vacunas de la BCG para tratar los tumores superficiales de vejiga con cierto éxito, y utilizábamos con poco éxito algunas citoquinas para tratar los tumores renales y algunas veces los melanomas. Tratamientos muy tóxicos, interferón altas dosis, interleuquina 2 altas dosis. ¿Qué hemos empezado a utilizar durante los últimos 15 años, quizás 20 años, con un poco más de éxito? Lo primero son los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales dirigidos, en general, a dianas muy relevantes en la célula tumoral. En general, estas dianas suelen ser receptores de membrana que dan lugar a una señal intracelular que promueve la proliferación, el crecimiento, la invasión, lo que son todas las propiedades protumorales. Si somos capaces de identificar en los tumores proteínas en la membrana muy relevantes, seremos capaces, mediante anticuerpos monoclonales dirigidos a ellas, de inhibir esta señalización. Y, de hecho, han tenido un impacto muy relevante. Lo han tenido en linfomas, como los fármacos anti-CD20, los han tenido en cáncer de mama, como, por ejemplo, los fármacos anti-HER2, etcétera. Fármacos que, afortunadamente, han impactado en la ganancia de muchas vidas. Quizás, en un segundo término, la revolución ha venido más hace 10 años
con los fármacos que de manera directa promueven una activación y del sistema inmuno, promueven o, digamos, reactivan esta respuesta inmune que había sido abolida por los mecanismos de evasión tumoral. Y me refiero en concreto, sobre todo, a los inhibidores de dos señales inhibitorias de la respuesta inmune. Los inhibidores de PD1, PDL1 y los inhibidores de CTLA4. Cuando un antígeno tumoral es presentado por la célula presentadora de antígenos en el ganglio linfático al linfocito T, el receptor del linfocito T lo reconoce y para que ocurra la activación, para que ocurra la respuesta inmune celular, es necesaria esta digamos, señal primaria de reconocimiento por parte del receptor del linfocito T del antígeno, pero son muy relevantes señales secundarias y terciarias. Algunas de estas señales pueden ser inhibitorias, como las de PD1, PDL1 o las de CTLA4. En concreto, en el cebo inicial de la respuesta inmune es particularmente importante la respuesta de CTLA4, la inhibición mediante CTLA4. Y en la respuesta antitumoral, cuando se reconoce la célula tumoral, cuando ya está el linfocito se ha activado, ha ido por la sangre a los tejidos periféricos, reconoce el tumor, para que dé lugar a la respuesta citotóxica es muy importante que no haya una inhibición de esta vía PD1-PDL1. Estos inhibidores desarrollados, anticuerpos monoclonales contra estos receptores, han tenido un franco impacto en algunos tumores hematológicos, particularmente en tumores sólidos. Para daros una idea, los melanomas hace 10 años, la supervivencia mediana de un melanoma metastático era de 6-8 meses. Se nos ha colgado la línea de Luis, lo hemos perdido. Así que vamos a continuar, pero en el momento que... Ah, no, ya está aquí otra vez, Perdona, Luis, que te has caído un momentito. A ver. Parece que tenemos problemas con la línea. Mientras lo resolvemos, vamos a empezar con las dudas que yo tengo. No os quiero ni contar. Luis, ¿estás ahí? Sí, perdón, oye, es que no sé, se me ha movido... De repente dejamos de oírte, así que retoma el discurso, por favor. Sí, lo siento. Nada, por Dios. 2 minutillos más, perdonad, es que le he dado aquí al cable y lo siento. Bueno, lo que quiero decir es que hemos pasado, en este caso, de supervivencias de medianas de 6 meses a pasar a supervivencias medianas de más de 5 años. En el cáncer de pulmón, pues bueno, tenemos para subgrupos de tumores supervivencias a los 5 años que pasan al 20%, incluso para algún subgrupo 35% a los 5 años de tumores metastáticos, tumores que tenían hace pocos años supervivencias de medianas de 12 meses. Y esto nos pasa, estamos recogiendo más tumores potencialmente respondedores. Incluyen cáncer renal, cáncer urotelial, cáncer de piel, etc. El problema fundamental es que no somos capaces de predecir dentro de todos los tumores cuáles van a ser ese 20, ese 30% que se benefician de estos tratamientos y en ese sentido tenemos que profundizar en el estudio de qué marcadores son útiles para hacer una inmunoterapia, digamos, un poco más personalizada, más precisa. Probablemente podamos en los próximos minutos discutir un poco más acerca de esta personalización. Y el segundo hecho que me quería un poco destacar aquí es que, aparte de esta primera generación de moduladores de los puntos de control inmune que hemos hablado, hay segundas y terceras generaciones que estamos evaluando en este momento. Hay terapias de corte celular como las células CAR, T-cells o los linfocitos infiltrantes de tumor. Estamos utilizando, al menos en ensayos clínicos, la modulación de la microbiota. Desde luego, nuevas generaciones de vacunas, en concreto estas vacunas basadas en mRNA,
probablemente van a suponer un hito y nos van a facilitar mucho la vida en la inmunoterapia tumoral también en los próximos años. Y bueno, yo creo que quizás me haya extendido un poco, tendremos tiempo para a lo mejor refinar alguna de estas cosas que he comentado. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Hay una cosa que me llama a mí la atención y probablemente esta sea una primera pregunta para Patricia. Aquí tenemos 3 ejemplos: oncología, reumatología, alergología, pero me da la sensación de que esto empieza a valer casi para todo. Empieza a aparecer el bálsamo de Fierabras para el día que seamos capaces de tener respuestas para todo, ¿no, Patricia? Es tan transversal que no se le ve el límite de cuáles son las patologías que podremos tratar con estas nuevas herramientas. Pues efectivamente, yo por recoger un poco todos los mensajes que han lanzado los compañeros Marcos, Santiago y Luis, que vamos, estoy totalmente de acuerdo con ellos, y efectivamente, pues como también ha dicho Santiago, hubo un antes y un después, y Marcos lo sabe mejor que yo, cuando sí, comenzaron las primeras terapias biológicas en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Eso se abrió una ventana nueva. No tiene nada que ver ya la mejora, ¿no?, y la depuración de los fármacos biológicos, de los primeros biológicos, ese infliximab, acordaros, ¿no?, que tú lo habrás vivido mejor que yo, Marcos, que eso fue, vamos, una auténtica revolución. De hecho, al principio, pues muchos, bueno, yo tengo que recordar, yo en aquel momento era residente y muchos adjuntos míos todavía estaban como muy recelosos a utilizar las terapias biológicas, ¿no?, porque con esos riesgos de que se lanzaban, ¿no?, que entrañaban, que podían producir cáncer, que el riesgo de infecciones, ¿no?, que fíjate luego, pues los estudios que avalan su uso, su seguridad y su eficacia, desde luego. Entonces, efectivamente, fue un antes y un después las terapias biológicas. Las terapias biológicas no van a tener límite. Ya ha hablado Santiago, que es alergólogo, con todas las terapias que están utilizando en el asma, las dermatitis atópicas. El oncólogo, yo creo que si ahora mismo hay una especialidad, ¿no?, que tiene la medicina de precisión personalizada en la punta de lanza, es la oncología, ¿no? Es donde ellos están utilizando la mayor precisión. Además, ya, como hemos dicho, utilizando muy bien la genética y la genómica. Ellos ya los tumores no los van a dividir por órganos, como he dicho, sino que los van a dividir por mutaciones genéticas, y esto está siendo así, ¿no? Y nosotros las enfermedades llegaremos... Quiero decir que los libros de medicina se van a cambiar, y eso es así. Los libros de medicina se van a cambiar, la taxonomía de las enfermedades va a cambiar también, va a ir más dirigida a la genética y a las moléculas prácticamente, que más que a los órganos y a los sistemas a los que afectan. Y por eso que las dianas y las terapias biológicas, pues es que ahora mismo, quiero decir que son multidisciplinares, multisistémicas y bueno, y que somos muchas especialidades las que vamos a estar de actores, ¿no? Y ahora mismo, fijaros, y Marcos puede hablar igual que yo, ¿no?, de los fármacos biológicos que ya se han aprobado, pues para el uso de terapia de la nefritis lúpica. Ahora mismo la nefritis lúpica es uno de los hot topics más importantes. Y luego quiero poner un punto muy importante, que a raíz de estas terapias se están conformando mayor número de comités multidisciplinares y mayor número de consultas multidisciplinares, porque ahora mismo el uso de biológicos, pues para terapia de nefritis lúpica, está haciendo que muchos hospitales se conformen consultas multidisciplinares de bien reumatología, nefrología, internistas, nefrología, pues para ayudar al manejo y al uso de estos fármacos biológicos, como es en el uso de la nefritis. Y quiero decir que el biológico y estas nuevas terapias ya han hecho que se conformen, como ya digo, comités específicos, ¿no?, para el manejo, sobre todo, pues la enfermedad pulmonar intersticial. Todas las terapias biológicas también han hecho que se conformen comités multidisciplinares, anatomopatólogos, radiólogos, neumólogos, internistas, reumatólogos, tal y como hay en mi centro aquí en Navarra, en Pamplona. Y lo mismo como con consultas multidisciplinares entre neumólogos, reumatólogos, neumólogos, internistas, ¿no? Ya no es solo el fármaco, sino todo la vuelta al sistema asistencial que están dando el inicio y el uso de estas terapias. Estas terapias además están haciendo que se dé la vuelta a consultas en los hospitales, ¿no? Pues muchas gracias, Patricia. Yo quería preguntarle a Marcos algo. Cuando tú, en tu campo, en la reumatología, has dicho que efectivamente ha habido un cambio tremendo
para bien, en el sentido de que los pacientes ahora tienen tratamiento y una calidad de vida que antes no tenían. Pero ¿no tienen la sensación, Marcos, recordando cuando empezaste la especialidad, que como decía el clásico, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas van y nos cambian las preguntas? Hombre, yo creo que efectivamente para nosotros, probablemente para mí, el hecho de poder aportar mucho más al paciente y poder modificar la evolución de este tipo de pacientes, yo creo que es una satisfacción enorme, ¿no? Sí que es cierto que luego, a medida que nosotros hemos ido utilizando y han ido apareciendo más fármacos, también han ido surgiendo pues una serie de problemas a la hora de llevar a cabo nuestra práctica clínica diaria. Es decir, todos sabemos que no es igual el ensayo clínico con el paciente casi perfecto que el paciente real, ¿no? Que tiene comorbilidades y que puede tener complicaciones. Pero yo, abundando en lo que decía Patricia, yo creo que es fundamental el tema de los equipos multidisciplinares, el poder tener una buena comunicación con otros servicios que tratan pacientes comunes. Incluso, por ejemplo, se nos plantean a veces las dudas de pacientes en este caso, con enfermedades autoinmunes que tienen también una enfermedad oncológica y que entonces te planteas qué tipo de tratamiento utilizar y donde es fundamental la opinión del oncólogo, ¿no? Para a la hora de tomar una decisión conjunta también con el enfermo. O, por ejemplo, pacientes, me acuerdo que esta mañana comentábamos en el servicio del paciente de alergia que estaba con uno de estos tratamientos biológicos que utilizáis vosotros para el asma y que además tenía una enfermedad autoinmune y entonces nos planteamos qué tratamiento biológico de los nuestros podíamos emplear en combinación con el fármaco que está utilizando para el asma y realmente no hay tantas publicaciones ni tantas información al respecto. Por lo tanto, siempre hay una zona, digamos, en penumbra que muchas veces la ayuda de unos compañeros con otros, las iniciativas conjuntas, etcétera, pueden facilitar. Por eso yo creo que la creación de esas consultas monográficas y también multidisciplinares pues son de gran ayuda cuando te enfrentas a veces a casos realmente que no vienen en el libro, por así decirlo, ¿no? El libro que, como decía Patricia, nos lo han cambiado y que seguramente tenemos que estar empezando otra vez a escribir y a aprender desde el principio. Santiago, de todas maneras, tú has pasado por una experiencia reciente, pues como nos ha pasado a todos, pero en tu campo quizá de una manera un poco más dramática, y es que de repente estabas en el tratamiento de vuestros pacientes, diagnóstico, haciendo cosas y de repente aparece un bicho y os trastoca todo. ¿Cómo ha afectado? Primero para mal, porque habrá habido muchos pacientes que lo han pasado fatal. Pero, ¿cómo ha afectado al desarrollo y la implementación de estas nuevas terapias en el mundo de la alergología la llegada del bicho? Me refiero al COVID, claro. Dale al micro, Santi, dale al micro. Sí, lo había entendido. Muchas gracias. Sí, nos ha afectado profundamente, como a todos, y de una forma devastadora por todos los cambios que ha habido que hacer e incluso improvisar, ir modificando protocolos. Pero también ha sido una oportunidad para aprender muchas cosas, incluso de la propia alergia y de los mecanismos, porque una de las primeras cosas que salió a la palestra es que la alergia no era un factor de riesgo ni para adquirir el COVID, ni formas graves de COVID, ni que se asociaba con mayor mortalidad, incluso el asma tampoco, ¿no? Entonces eso nos ha hecho revisar en profundidad, a medida que avanza la investigación, los mecanismos de las enfermedades alérgicas que podrían conferir cierta protección, ¿eh? Entre ellos está la eosinofilia, que pues acción antivírica, pero también hay otros mecanismos que se discuten, como expresión de determinados receptores, como ACE2, en fin, que nos está sirviendo para aprender más de lo que era la alergia, no solo lo que es el COVID. O sea, dentro de unos años podremos explicar mejor algunas enfermedades alérgicas debido a lo que nos ha ocurrido y, bueno, de lo que nos sigue pasando. Al mismo tiempo que ha supuesto un reto logístico, ¿no? De organización, de dar respuesta. Pero también es verdad que en aquellos pacientes que tienen enfermedades graves, alérgicas, respiratorias, también nos ha servido para hacer un despliegue de recursos para acercar los tratamientos a los pacientes a sus casas. Yo, por ejemplo, que lo he vivido más de cerca en la Comunidad de Madrid, donde vivo, como esos programas que había de administración domiciliaria de fármacos que los utilizaban pues, un determinado porcentaje de pacientes, a lo mejor no muy alto, pasó a ser el 100%. Todos los pacientes se ponían el biológico en su casa, pero además se desarrolló una plataforma para acercarles los fármacos desde las farmacias hospitalarias a sus casas, que al principio incluso fue de forma altruista por servicios de mensajería o de taxis
que ni siquiera cobraban por hacer caso a sus casas. Ahí los servicios de farmacia hospitalaria han tenido también un papel muy importante. O sea, cómo hemos sabido capaz de actuar tan rápido, de reconvertirnos. Yo creo que hay muchas lecciones que aprender. También de que la telemedicina, que estaba en una fase muy embrionaria, no podemos decir todavía que gocemos de una gran telemedicina, pero por lo menos le hemos perdido el respeto y hemos visto algunas de las ventajas que tiene y en ello estamos. Y yo para acabar, quería suscribir lo que han dicho Patricia y Marcos, porque no puedo estar más de acuerdo. Toda esta época lo que nos está haciendo es fomentar la interdisciplinariedad, la relación entre profesionales. Desde la alergia, como somos una especialidad transversal y de encrucijada, inevitablemente nos tenemos que relacionar con neumólogos, dermatólogos, otorrinos, pero también con especialistas en infecciosas, con todos los que estudian reacciones a fármacos, con autoinmunidad. Y esto ha sido también, le hemos dado un acelerón a todo esto, ¿no? Y luego hemos visto también que hay dianas clave, como piedras maestras, que tienen importancia en muchas enfermedades. O sea, el tema de las comorbilidades ahora lo abordamos de distinta manera, porque es que hay un biológico que tratas 2 o 3 enfermedades. Como pasa, pues tratas el asma, la dermatitis atópica y la poliposis nasal, con el mismo fármaco, con el mismo biológico. Entonces eso nos obliga, como decía Patricia, a darle la vuelta, o nos va a obligar a la propia estructura sanitaria. Y los libros, ya ni te digo, como bien decías tú también, los libros habrá que reescribirlos por completo, ¿eh? En fin, que estoy muy de acuerdo con los demás, compañeras. Oye, Luis, hay 2 cosas que tú has mencionado antes por encima que a mí me preocupan particularmente. La primera, estamos camino de que cada vez sea más cierto aquel viejo aforismo médico que decía que no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, al final vamos a lo personalizado, porque cada paciente sufre la misma enfermedad, o dicho de otra manera, el mismo cuadro clínico, incluso anatomopatológico, pero resulta que luego, pues eso, lleva la enfermedad como Dios le da a entender. Y ahora vamos precisamente a eso. Pero hay un elemento fundamental en todo esto. Primero, capacidad que tengamos herramientas para hacer un diagnóstico. Estamos hablando ahora, por ejemplo, en el caso de los tumores de la biopsia líquida, es decir, que fácilmente nos permitan, o con cierta facilidad, nos permitan acceder a un diagnóstico lo más rápidamente posible. Y luego la segunda parte, que no es menos importante. Bueno, ¿y esto a qué pacientes le va a hacer bien y en qué medida? Ese es el gran reto que nos queda, aparte, naturalmente, de seguir desarrollando herramientas terapéuticas, ¿no? Dale al micro, Luis. Los tumores tienen una diferencia sustancial con las otras enfermedades, y es que en sí los tumores hay una modificación de la célula normal. Entonces, si en todos los tumores interviene el background genético del individuo, aquí también interviene, porque sobre todo las respuestas a fármacos en concreto es muy importante, como es nuestro background genético, pero aquí hay el plus además de que las enfermedades también tienen diferencias en su background genético. Es decir, dentro de los cánceres de pulmón, imaginemos, el adenocarcinoma de pulmón, pues el 25%, el motor es una mutación en KRAS. Hay un 10% o un 15% que el motor es una mutación en EGFR. Y son indistinguibles o difíciles de distinguir morfológicamente. Y luego está el background genético de los individuos sobre los que asienta. Pero ya tenemos una modificación muy importante somática. Esto hace que sea particularmente sencillo, entre comillas, en los tumores el hacer una medicina personalizada. Es decir, tú tienes un cáncer de pulmón, lo primero que yo hago es que le pido un perfil genético para ver qué mutaciones tiene, y dependiendo de eso, si tiene una mutación de GFR, le doy un tratamiento específico, si tiene de ROS, de ALK, de BRAF, etc. Y los que no tienen, o para los que todavía no conocemos, son aquellos que trato con inmunoterapia, que, como os decía antes, todavía tenemos que descubrir cuáles son las bases, qué biomarcadores nos van a ayudar a diferenciar quién se beneficia y quién no se beneficia. Y esto entra, desde luego, en esto último que tú decías, la necesidad de que quizás para hacer una medicina costo efectiva y de mayor utilidad para el paciente, sobre todo, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Cada vez somos capaces de hacer diagnóstico molecular más fino. Hoy en día, a mí no se me ocurriría tratar a un paciente con cáncer de pulmón si no tengo
el diagnóstico adecuado. No me vale saber si es un cáncer de células pequeñas o de células grandes, si es microcítico o es adenocarcinoma. Tengo que saber 3 o 4 apellidos antes de empezar a tratarlo, porque si no, probablemente le haga perder muchas oportunidades al paciente, le haga sufrir efectos deleterios de medicamentos que no le van a valer y, desde luego, va a impactar en el desperdicio de los recursos de la sociedad y del sistema sanitario, ¿no? O sea que en este sentido esto es, yo creo que particularmente relevante. Has nombrado la biopsia líquida, que es algo que utilizamos cada vez más, porque en los pacientes no solo es importante hacer el diagnóstico molecular en profundidad al diagnóstico, sino que es importante entender que los tumores van variando su genotipo. Hay clones que predominan en respuesta a la presión de tratamiento. Lo que hemos aprendido con los antibióticos hace muchos años, lo estamos aprendiendo que pasa también con las células eucariotas, con los tumores, a la presión de tratamiento, cambian de fenotipo, de genotipo predominante, y tenemos que conocerlo antes de guiar, antes de prescribir el siguiente tratamiento. Y en concreto la biopsia líquida nos ofrece en muchos casos una manera poco invasiva de ir a ver cómo está digamos, la composición génica de ese tumor en un determinado momento mediante el estudio del DNA circulante en la sangre, que es una medida sencilla de explorar por esa ventana lo que pasa en el tumor. Patricia, estamos hablando de algo que para la profesión médica y sobre todo para los pacientes, claro, ha supuesto una auténtica revolución cuyo final no somos ni capaces de vislumbrar. Pero esto hace tremendamente difícil, y supongo que también uno de los trabajos, una de las funciones que tiene que desarrollar el médico, el especialista, es el asesoramiento de las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones en la manera de acercar estos tratamientos a los pacientes. Porque si para nosotros, que somos sanitarios, es difícil, imagínate para alguien que no tiene ni puñetera idea. Pues desde luego, efectivamente, Ignacio, hay que dar formación a los pacientes y claro, cuando decides en un momento determinado de la evolución de la enfermedad de un paciente, pues iniciar un tratamiento biológico, pues tienes que darle toda la información del mundo. Y luego muchas veces, bueno, Marcos y Santiago también lo podrán decir así, ¿no? Que la consulta con el tiempo a veces que tenemos limitado muchas veces es dificultoso, ¿no? Dar toda la información y todas las explicaciones que nos gustaría darles, ¿no? Y todas las dudas que a veces pues, pueden tener los pacientes. Pero efectivamente yo siempre les digo, o sea, porque el paciente se va a ir a Internet y en Internet y en redes sociales pues es un peligro, porque siempre yo les digo, es que en las redes siempre se cuelga lo peor, el peor caso, el peor paciente, la cosa más catastrófica, ¿no? Muchas veces. Y entonces por eso es muy importante que las asociaciones de pacientes, que tengamos muchísimo contacto con las asociaciones de pacientes, que formemos a los pacientes, que haya pacientes expertos dentro de las asociaciones de pacientes. Yo muchas veces, fíjate, cuando empiezo, pues belimumab, por ejemplo, que es uno de los fármacos biológicos indicados en el lupus, pues le remito a la Asociación de Pacientes de Lupus de Navarra y su presidenta, que es en este caso paciente mía y una de las primeras que además comenzamos belimumab en Navarra, pues que ya lleva mucho tiempo con este fármaco, pues le remito a ella para que ella les cuente cuál ha sido su experiencia, se les quiten los miedos, qué posibles efectos secundarios puedan tener, ¿no? Entonces, que primero, información total con el paciente, transparencia total con el paciente, porque es mejor darle la información nosotros o remitirlo a determinadas asociaciones o a determinadas páginas web o a determinados blogs de información que vaya el paciente descuidado a las redes y al Internet. Y muy importante, yo sobre todo haría hincapié en esa figura del paciente experto y paciente formador, incluso con el resto de los pacientes dentro de las asociaciones, ¿no? Que yo creo que es una figura ahora que también está muy de moda y que también tenemos que potenciar. Marcos, tú mencionaste antes algo que a mí me parece muy relevante y es que ya no toma la decisión el médico, el especialista, la persona que teóricamente dispone del conocimiento científico más moderno para que el paciente decida conjuntamente qué tratamiento seguir. Eso que llaman ahora los políticos el empoderamiento, y yo odio la palabra, lo del empowerment, responsabilizar al paciente.
que se cuide y que me ayude a cuidarle. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación en general están ayudando de verdad a hacer las cosas bien? Porque yo veo a veces que, hablando del COVID, es que se ha llegado a utilizar de manera como si fueran sinónimos infección y enfermedad. Infección que afecta a todo el mundo en el momento que tienes contacto con el bicho, y enfermedad el que se pone malito. ¿Crees de verdad que estamos haciendo una buena labor desde el punto de vista de sanitarios para que los periodistas, que son intermediarios, utilicen adecuadamente, primero, la terminología y, segundo, sobre todo, luchar contra los mitos? Porque si no, es que, como yo le digo muchas veces a los amigos periodistas, mira, ten cuidado con lecturas de libros de medicina, porque, como decía Mark Twain, te puedes morir de una errata de imprenta. Pues si puedo volver a responderte, Ignacio, Claro. Estoy totalmente de acuerdo. La información, efectivamente, hay que darla en su justa medida. Durante la COVID lo hemos vivido, ¿no? Cualquier persona podía ser epidemiólogo, podía ser infectólogo, cualquier persona tenía la capacidad de opinar de la incidencia, de la prevalencia, ¿no? De la tasa de letalidad de un virus. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente pues la información, allí también pues los medios de comunicación tienen que dar una información, pero es una información pues depurada para el paciente, ¿no? No podemos ser todos epidemiólogos como pasa ahora mismo, ¿no? Todos entendíamos de la COVID, todo el mundo sabía lo que era el SARS-CoV-2 y con las vacunas ni te cuento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que dar la información de una forma transparente, pero también en cierta medida y sobre todo de forma entendible y al nivel de, bueno, pues de lo que no somos, al nivel de calle, ¿no? De lo que no es profesional sanitario, para que todo el mundo pueda entenderlo de forma fácil y que no haya, bueno, pues que no haya errores y que lógicamente tampoco se produzcan bulos, porque con las vacunas pues ha habido muchos bulos circulando en redes sociales, ¿no? Y eso también yo creo que los medios de comunicación ahí también tienen que ayudar en ese sentido, ¿no? A evitar que haya bulos, a ayudar a que expertos... Yo creo que una de las formas de luchar contra esto que estás diciendo, Ignacio, o de evitar que se produzcan esto, es pues que los medios de comunicación pues se abran más a expertos científicos, a alergólogos, a reumatólogos, a oncólogos, ¿no? Y que salgan expertos científicos hablando en un lenguaje más o menos como le pueden hablar a un paciente, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, pero que haya figuras científicas dando explicaciones, ¿no? Sí, yo pienso, efectivamente, hemos tenido en la pandemia una cantidad, como decía Patricia, de infectólogos, epidemiólogos y ahora de vulcanólogos, ¿no? Ahora todo el mundo sabe de volcanes, de coladas y de cosas de estas, ¿verdad? Entonces, hay que exigir, yo creo, a los medios de comunicación, sobre todo en temas de salud, que sean responsables y que contrasten bien las noticias, es decir, que se informen, que pregunten a los profesionales sanitarios antes de publicar ciertas cosas que pueden generar confusión y pueden generar muchos problemas, ¿no? Por eso yo creo que hablaba antes, ¿no? De la decisión compartida con el paciente. Evidentemente tú siempre llevas un poco la batuta porque tienes los conocimientos, la responsabilidad, etcétera, pero cada vez hay que contar más con los enfermos, explicarles bien lo que quieres, la estrategia terapéutica que vas a instaurar, porque es pues, una sociedad moderna, una sociedad madura, una sociedad democrática, eso es fundamental, contar con ellos, con sus asociaciones de pacientes, para que todo sea, pues, vayamos todos al unísono, ¿no? en ese aspecto. Y por otro lado, insistir otra vez en la necesidad de que los que nos dedicamos a esto, que somos diferentes especialistas, pues tengamos también un discurso común, es decir, que el paciente no note confusión, no se confunda según el punto de vista del alergólogo, del internista, del reumatólogo o de quien sea, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora en enero, pues tenemos un primer simposium multidisciplinar de enfermedades autoinmunes sistémicas, que ha organizado la Sociedad Española de Reumatología junto a la Sociedad Española de Medicina Interna, de Neumología, de Nefrología, Inmunología y de Dermatología, ¿no? Bueno, pues es un paso, yo creo, importante para poder pelear codo con codo, porque la pandemia nos ha enseñado a todos salir un poco de nuestra área de confort y por obligación colaborar todos juntos por el beneficio de nuestros enfermos, en este caso los pacientes que estaban con el COVID, ¿no? Las plantas COVID que han sido terribles y que también yo creo que el tema de la pandemia se ha producido una cierta desatención producida por el marasmo que hemos tenido terrible
de muchos pacientes crónicos, pacientes no solamente con enfermedades autoinmunes, y que se han quedado con una peor atención, que la telemedicina no ha podido suplir, aunque nos ha ayudado un poquito, sí que es cierto. Y ahora estamos viendo un poco las consecuencias, ¿no? Esa avalancha de pacientes que ya te llegan en unas condiciones no óptimas, porque ya tienen muchas veces la enfermedad desarrollada o la enfermedad que no ha sido correctamente tratada. Y por eso también yo quiero brindar aquí, pues, romper una lanza por la atención primaria, ¿no? Que han estado absolutamente desbordados, y a la hora de detectar este tipo de pacientes, que siempre hablamos de la detección precoz y demás, pues se las han visto y se las han deseado, pues, para poder lidiar con la pandemia, con los pacientes crónicos, con las enfermedades autoinmunes y con todo tipo de enfermedad que pasa por allí, por sus consultorios, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, no solamente a nivel hospitalario, sino también con nuestros compañeros de médicos de familia, de atención primaria, el mejorar la coordinación para la detección precoz de este tipo de patologías. Gracias, Marcos. Santiago, yo el otro día hablaba con un colega cardiólogo que me decía que durante la temporada de la pandemia habían observado que en su servicio pues había llegado menos del 50% de los infartos que llegaron en el año anterior, lo cual le llevaba a pensar que evidentemente había mucha gente que había pasado el infarto en casa y alguno no había sobrevivido, con lo cual además los que ahora empiezan a llegar se están viendo complicaciones, me decía él, que está viendo complicaciones que no había visto en su puñetera vida. ¿Ha pasado algo parecido en vuestro área? Sí, yo creo que eso es generalizado, porque ha habido un gran tapón, ¿no?, en la atención primaria por razones obvias, y hay una bolsa grande de pacientes, pues, que no han seguido el curso de derivación que hubiera sido el lógico y deseable. Y sí que se ha enlentecido, obstaculizado, pues, la derivación de pacientes. La verdad es que los graves siempre han solido encontrar alguna vía de llegar, ¿no? Pero bueno, hay otros pacientes que ni siquiera han tenido la posibilidad de ir a atención primaria a ser valorados, o a veces la telemedicina, que realmente se reducía a meras conversaciones telefónicas, tampoco ha sabido detectar esos pacientes graves o con problemas dignos de estudio. Y por el contrario, las consultas se nos han llenado a veces de temas banales con motivo de la desinformación de la que estábamos hablando, ¿no? En nuestro caso ha sido una mala información que a veces viene de las autoridades sanitarias, ¿no? Y en este caso tuvo su origen en el Reino Unido, de que las personas con cualquier antecedente de alergia tenían mayor riesgo de sufrir reacciones alérgicas con las vacunas para la COVID, ¿no? Claro, eso fue colapsar nuestras consultas, porque de pronto desde los propios centros de vacunación nos derivaban a los pacientes, porque no se atrevían a vacunarlos. En fin, eso nos ha hecho crear consultas específicas para atender este problema, que era un problema ficticio que nunca se debería haber creado, que luego se ha ido resolviendo, ¿no?, cuando la calidad de la información mejoró. Pero como una mala información inicial, por no actuar con la cautela necesaria o con la información requerida, pues crea otro problema mayor. Y entonces yo sí creo que nos hemos movido entre una limitación de acceso de pacientes que lo necesitaban, por razones fáciles de entender, pero también a veces de recibir pacientes con problemas creados, pues, por una mala información. Luis, todo esto que estamos hablando, ¿cuán difícil es de transmitirle adecuadamente al paciente cuando te llega la consulta y tú estás haciendo un diagnóstico, propones una terapia y un tipo de vida, es decir, modifica la vida del paciente este nuevo tipo de tratamientos? ¿Cuán difícil resulta hacerle entender al paciente la importancia que tiene su colaboración, o si no, no hacemos nada? Hombre, pues yo diría aquí que si comparo también con hace 20 o 30 años, hemos cambiado también los médicos, los profesionales sanitarios, las maneras de acercarnos a la información al paciente. Y en concreto me refiero en cosas como el cáncer, ¿no? Yo os aseguro que hace 20 años o más, y más, el 80% de los pacientes que llegaban a mi consulta no sabían que tenían cáncer, o lo intuían, pero no lo sabían. Realmente le habían enviado al oncólogo, pero no se había hablado de manera abierta que tenía un tumor, en qué estadio estaba y cuál era el tratamiento, incluyendo pacientes que estaban operados. Afortunadamente, bueno, pues esto ha cambiado, lo cual es muy bueno para el paciente, creo yo, y para el médico. Todos nos sentimos mucho más cómodos
cuando somos capaces de hablar de manera abierta con qué estamos tratando, ¿no? Es difícil tratar a un paciente sin que podamos decirle lo que tiene, ¿no? Yo os cuento a modo de anécdota, hace pues, unos 20 o 25 años vino una chica, una médico joven de Holanda, de la Free University de Ámsterdam, a España y sacó una beca para estar con nosotros durante 2 años. Entonces esta mujer, pues claro, te puedes imaginar que culturalmente estábamos en momentos muy diferentes, aparte de nuestro bagaje cultural como sociedades y tal, donde claro, imagínate un ambiente en Holanda, el hablar de una mentira es algo inconcebible, ¿no? Con ese ascendente cultural calvinista y tal, ¿no? Entonces, claro, esta mujer a los pacientes en el desempeño de su profesión, pues le contaba con toda la literalidad los diagnósticos y las implicaciones que tenía el pronóstico y tal. Bueno, y yo, vamos, teníamos todos los días 10 quejas de la familia del paciente que no lo entendía. Yo creo que esto afortunadamente ha cambiado. El paciente en general quiere información. Obviamente no hace falta dar toda la información en un día, se puede dar poco a poco, pero es importante que el paciente conozca de qué enfermedad estamos tratando, cuáles son los pros y los contras, qué es lo que uno puede esperar de tratamiento, qué posibilidades hay de curación y qué posibilidades hay de mejorar y de vivir bien durante mucho tiempo, qué efectos secundarios son esperables, porque entre otras cosas nos va a ayudar a todos a que sea capaz de reconocer estos efectos secundarios que pueden precisar de atención médica tempranamente mejor más que tardíamente, ¿no? Si me permitís, esto enlaza con algo que habéis comentado de los equipos multidisciplinares, que desde luego son muy importantes para la toma de decisiones complejas, cuando necesitamos el expertise de varios profesionales, ¿no? Esto lo vivimos, habéis puesto ejemplos muy buenos, pero desde luego yo te digo que cuando un paciente mío tiene un tumor determinado, para mí, yo no me conozco en memoria todas las mutaciones que tienen significado terapéutico y cuáles no lo tienen. O sea que esto está teniendo una complejidad que de hecho tenemos un día a la semana lo que llamamos un Molecular Tumor Board en el que discutimos todas estas anomalías genéticas un poco más complejas o un poco más infrecuentes que no nos sabemos de memoria y que tiene que haber gente que nos ayude a buscar, a bucear en la literatura y en bases de datos qué significado puede tener, ¿no? Pero aparte de eso, esta nueva ola de inmunoterapias que en el fondo hace una cosa contraria a lo que veníamos haciendo con los fármacos biológicos, que era disminuir las defensas, lo que hacemos ahora es, digamos, promover la inmunidad más que de algún modo reducirla o disminuirla, pues lo que estamos viendo es, estamos aprendiendo una nueva medicina, en el sentido de que están apareciendo todo tipo de complicaciones en todos los órganos, en algunas más frecuentes, como la piel, y en otras muy infrecuentes, pero muy graves, como las miocarditis, o las encefalitis, o las nefritis, etcétera, ¿no? Y estamos aprendiendo una nueva medicina y en este sentido, claro, lo tenemos que aprender todos a la vez. Nosotros tratamos a la mayor parte de los pacientes con estos medicamentos, pero seguro que el cardiólogo va a aprender mucho antes que nosotros y nos va a ayudar con estos pacientes a diagnosticar y a mejor tratar esta miocarditis, o los Sjögren nos va a ayudar al reumatólogo, o las complicaciones artríticas, y nos pasa lo mismo con cualquier otro especialista. Y en este sentido, el tener un programa de inmunoterapia del cáncer, yo creo que es una necesidad en los hospitales universitarios de gran volumen, al menos, ¿no? Y ahora viene la pregunta del millón, Patricia. Estamos hablando, como siempre, de las dificultades que entraña para meter en un sistema sanitario público como el nuestro estas nuevas terapias por el coste que tienen y cómo convencer a los que tienen que tomar las decisiones de que es rentable la utilización de estas nuevas herramientas terapéuticas, cuando ellos funcionan por presupuestos cerrados
Y claro, todo lo que no esté presupuestado no existe. Aquí hay una tarea, yo la veo dificilísima, no imposible, por supuesto, pero que nos va a costar casi más que aprender todo esto. El micro. Ignacio, es muy buena pregunta. De hecho, es la pregunta, no es el kit de la cuestión. En primer lugar, efectivamente, es difícil, ¿no?, que muchas veces incluir este tipo de terapias dentro de la cartera de servicios o de los fármacos de las farmacias hospitalarias, ¿no? En el caso de Navarra tienen que pasar por una supracomisión de farmacia, tienen que estar, lógicamente, pues con un informe médico y muy bien pues avalado científicamente con las publicaciones y estudios que lo avalen, ¿no?, que lo soporten. Y yo creo que también es un problema de repartir y de equidad dentro del sistema sanitario. Efectivamente, esto ocurre en oncología, ¿no? Hay terapias, bueno, pues que son muy costosas y además allí, pues, los laboratorios, pues, les ponen precios muy altos, ¿no? A veces también, quiero decir que tiene que haber una negociación también con el sistema público, ¿no? Yo entendemos, y es así, la industria es privada, tienen que tener unos beneficios, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber también una negociación con el sistema público, con las autoridades públicas, en este caso, pues con las direcciones de farmacia, con las gerencias hospitalarias, con las gerencias de las consejerías, ¿no? Y tiene que haber una negociación también el precio y lógicamente, pues en este caso con el ministerio, ¿no? Muchas veces que tienen que pasar previo paso al ministerio, que es con quien realmente se negocia el precio de salida del fármaco, ¿no? Tiene que haber una negociación. La industria tiene que entender también que ellos también son los primeros beneficiados de que el sistema sea sostenible. Si muchas veces no hay una bajada también del precio de fármacos, no se les va a poder poner dentro del sistema público. El sistema público también es su primer o prioritario comprador del fármaco, con lo cual tiene que haber allí, yo creo, un equilibrio, ¿no? La industria tiene que ganar, pero el sistema público también tiene que tener acceso de una forma razonable a esos fármacos. Yo creo que eso es la primera. La segunda premisa, estos fármacos, qué duda cabe, y bueno, pues aquí están los compañeros, y Luis, que es oncólogo, lo sabrá muchísimo mejor, son costo efectivos. Muchas veces lo que cuesta este fármaco evita vidas, salva vidas, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el precio de una vida humana? Eso no lo podemos poner nadie, eso es así. Y muchas veces estos fármacos salvan vidas, son costo efectivos, con lo cual evitan mucha comorbilidad y evitan ingresos hospitalarios, que eso conlleva, pues a la larga, evita bajas laborales, que eso al final es un ahorro mayor que lo que cuesta el fármaco para el sistema. Y luego creo que también somos responsables todos, ¿no?, de que el sistema sea sostenible y de repartir los recursos, ¿no? Yo, que soy internista, estoy acostumbrada, bueno, y muchos de vosotros también, a tratar gente muy mayor que lleva tratamientos que sabemos que a la larga no son costo efectivas, es decir, una estatina en un paciente de 90 años, pues, ¿qué evento no va a evitar, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que también hay que repartir los recursos, ¿no? Hay que intentar repartir los recursos dentro del sistema y si tenemos que destinar más recursos, pues, a terapias más costosas en gente más joven, que probablemente es la que va a evitar más bajas laborales y más morbilidad que, bueno, pues en pacientes más ancianos que prácticamente, bueno, pues una estatina con 90 años, 95 años, pues qué evento, la pregunta es qué evento vamos a evitar ya en esas edades de la vida y qué costo efectividad va a tener ese fármaco, ¿no? Es otra de las grandes preguntas del sistema y es otra de las grandes, yo creo, autogestión que tenemos que hacer los médicos también dentro del sistema. Y qué duda cabe que, bueno, pues que tiene que haber un equilibrio entre la industria y el sistema público sanitario, que lo tenemos que hacer sostenible entre todos, pero que también es verdad que estos fármacos son costo efectivos y que ahorran a la larga al sistema ingresos y comorbilidad. Y cedo mi palabra al resto de los compañeros. Doy por sentado que lo que ha dicho Patricia estáis prácticamente de acuerdo todos, pero Marcos, Santiago, Luis, ¿queréis añadir algo más a este respecto? Por ese orden, Marcos.
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo y además hay que tener en cuenta que pasado un tiempo, unos años, estos fármacos inicialmente muy caros originales pierden la licencia, aparecen los medicamentos biosimilares, que nosotros ya tenemos unos cuantos, y yo, por ejemplo, recuerdo pues un biológico original, que no voy a decir el nombre, que teníamos un coste de unos 12.000 euros anuales por paciente, y ahora el biosimilar pues nos sale por 1.200, 1.300 euros. Por lo tanto, todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar los pros y los contras de estos medicamentos. Santiago. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también se puede atisbar cierto riesgo de involución, porque ahora estamos todos convencidos de este modelo, de la importancia de la medicina de precisión y de estos tratamientos selectivos, pero luego aparecen ciertos fármacos que actúan de forma indiscriminada o con una forma más amplia. Entonces parece que pierde interés la caracterización de los pacientes, o sea, es como dar un paso atrás. Y ahora mismo hay una convergencia de intereses entre, en fin, la ciencia, la industria, la investigación, en avanzar y profundizar en la personalización. Pero luego en otros momentos pueden salir otras sustancias, otros productos que digan, bueno, esto vale para todos. Y entonces, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo de personalizar, de individualizar, si no va a merecer la pena? Porque luego, en fin. Y creo que sería una pena que perdiéramos esta oportunidad de verdaderamente caracterizar a las enfermedades y a los pacientes. Luego ya elegiríamos el tratamiento más adecuado. Pero yo creo que la línea correcta es esta. Luis. Bueno, yo, aparte de estar de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, quizás hay una deriva que me gustaría tocar, otra dimensión, que es que para personalizar los tratamientos adecuadamente, cada vez es más difícil ser médico. Aparte de ser buen clínico, aparte de entender la patogenia de las enfermedades, hay que bajar un logaritmo más abajo, hay que entender las bases moleculares de las enfermedades, que esto no es tan sencillo como aprenderse de memoria 3 PowerPoint. A lo mejor eso nos ha valido a nosotros, que somos más de otra generación, no les va a valer a nuestros residentes. Van a tener que entender de verdad, porque las cosas pasan, tendrán que entender si das un inhibidor de proteína quinasa C, cómo interfiere en el desarrollo de una leucemia, pero a la vez cómo altera la conducción de la señal, no sé, intraauricular, por poner un ejemplo que no sé si es adecuado. Lo que quiero decir con esto es que nuestros médicos del futuro tienen una necesidad de culturalmente seguir siendo muy buenos clínicos, muy buenos médicos, pero tienen que tener otro bagaje molecular que nosotros a lo mejor, o al menos algunos de nosotros, no hemos tenido y que quizás tenemos que darles esas oportunidades, esas herramientas e intentar favorecer ese cambio cultural para que, bueno, todo esto que hablamos sea posible, ¿no? Es mucho más probable que ocurra la precisión en el diagnóstico y el tratamiento, la personalización, si se conoce en profundidad. Muchas gracias, Luis, Patricia, Marcos, Santiago. De todas maneras, a lo mejor nos queda todavía una tarea pendiente a todos. Y es que eso que estás diciendo, Luis, requiere que empecemos a pensar cómo formar a esos médicos que van a tener que manejar esos conocimientos y esas herramientas, aunque a nosotros ya nos pille un poco de retirada. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, no solo a los ponentes, sino también a todos los que nos están siguiendo. Y no se vayan, que todavía nos queda otra sesión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.